Iztapalapa, una zona de mucho flujo vehicular. Es mediodía y la ciudad vibra con su ritmo habitual, pero en instantes ese ritmo se rompería. A las 2:20 del día 10 de septiembre del 2025, una pipa cargada con 49.500 litros de gas LP terminaría convirtiéndose en uno de los peores accidentes urbanos de la década. La calle, esa que miles cruzan sin detenerse, amaneció distinta. Un lugar que suele ser solo un paso, un tramo entre un punto y otro, hoy se convirtió en un territorio marcado por la memoria. Ahí donde casi nadie mira, donde la vida corre sin quedarse atrás. La tragedia nos obligó a detenernos y se volvió una herida abierta. El Puente de la Concordia, entre otras vialidades, es uno de los puntos de mayor tránsito entre nuestra ciudad y el Estado de México. Un no lugar, un sitio de paso sin identidad, sin pertenencia. Miles lo cruzan sin detenerse. Un espacio diseñado para transitarlo por personas o vehículos, pero carente de seguridad, tanto para los peatones como para los automovilistas. Las pipas que circulan por la ciudad transportan miles de litros de combustible altamente inflamable. Aunque existen regulaciones, no siempre se cumplen. Y aquel día fatídico, una combinación de velocidad, fallas mecánicas y negligencia, terminó por convertir la zona en un infierno. La pipa avanza por la calzada Ignacio Zaragoza. Se incorpora hacia el Puente de la Concordia. Al tomar la curva, pierde estabilidad, se ladea, golpea los muros de contención y se termina volcando. La estructura del tanque se fractura. Gas LP comienza a escapar. Una nube blanca y espesa recorre el pavimento, arrastrándose como una sombra que nadie nota. Venía circulando ahora sí que para acá, para Iztapalapa. Nomás vi la nube de gas que venía hacia para acá, pues. Vimos que salió humo así, pero bueno, no era humo, sino que era gas que salía. La nube se expande rápidamente. Bastan segundos para que al alcanzar una chispa, posiblemente de un vehículo, entre en contacto con la nube, encendiéndola. La lista de víctimas crece a cada minuto. Personas atrapadas en autos, peatones que simplemente esperaban el transporte y trabajadores que cruzaban el puente, todos envueltos en una flama gigantesca. Ahorita ya viene la ayuda, hermano. Ya viene la ambulancia. ¿Nos podría contar cómo vivió usted esta experiencia? ¿Qué vio? Bueno,
pues sí, fue muy triste y no, bueno, y me asusté mucho porque escuché que tronó algo. Bueno, primero se escuchó de que algo se cayó, ¿no? Y la gente decía, ay, se cayó trolebús, y quién sabe qué. Bueno, pues la gente inventa, pues. Sí. Y ya después supimos vimos que salió humo así, pero bueno, no era humo, sino que era gas que salía. Y entonces después dijeron que era una pipa que se había volteado. Y después se escuchó que sonó algo. Entonces, porque hagan de cuenta de que cuando estaba saliendo el gas, ¿no? Se salió el gas y fue que prendió fuego y se veía la flamota bien grandota acá. Y como a los 5 minutos pasa una muchacha aquí, pasa quemada todo, la ropa pegada en su cuerpo, bien feo, y la gente tras de ella y echándole agua, dándole agua para tomar y todo eso. Y después me asomé y salía mucha gente aquí quemada, aquí, porque de aquí se veía bien feo. Salía gente quemada, que ya estaban las patrullas, las ambulancias y todo. Y se escuchó como 5 tronidos, porque la pipa no explotó así, sino que fueron los carros que se explotó. Fueron como 5 explosiones. Ajá, que la pipa nada más se hizo como en una abertura, como de 40 centímetros, dicen, y de ahí empezó a salir gas. Y aparte de eso, el chofer todavía se bajó a abrir la válvula para que se saliera más el gas, para que no explotara la pipa. Ajá, okay. Y sí la verdad sí estuvo muy, muy feo. Y al otro día, pues todo triste, se veía triste. Se sentía bien triste el ambiente. Sí, de todo lo que había pasado. Que ha pasado un tiempo de este desafortunado accidente, ¿cómo siente el lugar que antes era solamente un lugar de paso y ahora se convirtió en un lugar de tristeza y de un accidente fatal aquí en México? ¿Cómo siente el lugar? Pues bueno, pues ahorita como que ya se siente que ya se normalizó, porque después de ahí, como a los 15 días, todavía se sentía triste. Y la gente que se murieron ahí mismo, y los que se fueron al hospital y todo eso. Sí. Y la niña que se quemó también, ella ya le dieron de alta, ya está bien. Qué bueno. ¿Cómo ve a la gente que transita por aquí o que es de esta misma zona? ¿Cómo usted ve a esas personas? Pues yo ya los veo normal, o sea, como que ya se les fue el miedo, pues ya no sienten con miedo, ya andan así normal. Sí, porque pues sí, no, uno no sabe a qué hora y cuándo va a pasar el accidente. Ajá, nadie sabe. Entonces pues yo los veo ya normal. ¿Cómo impactó en su vida el suceso de la pipa? Pues la verdad, fue algo muy impresionante, muy feo. Pues jamás había vivido algo así. Nunca había visto tampoco algo así, una explosión. Pero la verdad, en el momento sí fue algo muy feo, muy fuerte. Es un lugar muy transitado, un lugar de paso. Sí. ¿Qué sintió que después de ser un lugar de paso se convirtió en un lugar de tragedia, de tristeza? Donde muchos vinieron aquí y policías, los bomberos, instituciones de ayuda, y se convirtió en un lugar así de tragedia. Pues fue algo, como te repito, algo muy feo, porque dices tú, afortunadamente a lo mejor aquí en el área donde estábamos no había tanta gente, porque como ahora sí que es una zona donde transportan el camión de RTP, pues sí, las filas son larguísimas, pero afortunadamente no había tanta gente que pues ahora sí. ¿Usted pudo visualizar algo antes? ¿Escuchó algo? No, nosotros nos dimos cuenta por medio de una operadora que nos comentó que algo pasaba. Pues por el momento del humo pensábamos que era el puente que estaba como que cayendo, pero no, era el gas. Entonces pues sí reaccionamos y pues salimos corriendo, porque si nos hubiéramos
esperados 5 minutos, sí, Las hubiera alcanzado. nos hubiera alcanzado. Sí, así, sí nos alcanzó porque fuego. O sea, incluso tengo yo aquí una quemadura de que sí me alcanzó tantito. Pero pues no, gracias a Dios no pasó a más. Y solo fue quemadura de primer grado. ¿Usted vio a la señora que iba con su nieta? No, nosotros la conocemos porque igual ella es de aquí de la ruta. Entonces ella pasaba, pues se iba a su lugar de trabajo. En la mañana sí la vimos, platicamos con ella, pero pues jamás nos imaginábamos que iba a pasar algo así. Pero ya en la tarde pues ya no, porque como pues salimos nosotros corriendo, pues ya no la vimos, pero sí la conocíamos. Y desde ese día, ¿cómo nota a las personas después de esa experiencia? Pues ya con un poco, ahorita como que ya se relajó, pero en sí como que ya más con precaución, más como que está atenta a lo que pasa a los camiones. Porque sí, no te creas, ya ver una pipa y es así como que te espantas, el trauma, sí, ya es muy fuerte. Sociólogo Robert Merton nos explica la desviación social a través de la teoría de la atención. Postuló que la sociedad define metas culturales, como el éxito económico y medios digitales para alcanzarlas, como la ley y el esfuerzo. Cuando el acceso a los medios legítimos se bloquea, surge la anomía y la desviación. En el caso de la pipa de gas Silsa, vemos esta tensión a nivel corporativo. La meta es clara: maximizar la ganancia y la eficiencia en el transporte de materiales peligrosos. Pero en un mercado competitivo, el cumplimiento de los medios legítimos como el seguro, el mantenimiento riguroso y la capacitación se convierte en un costo. Entra el modo de la adaptación de la innovación. La empresa acepta la meta de la ganancia, pero presuntamente rechaza los medios legítimos. Reportes iniciales señalaron que la pipa operaba sin seguro vigente ante la CEA. Esta omisión es negligencia. Es una forma de desviación estructural para abaratar costos y mantener la rentabilidad. Y la presión corporativa se traslada al individuo. El conductor busca cumplir con rutas impuestas y tiempos. La tragedia de Iztapalapa nos muestra que falló algo más grande. Falló el sistema que presiona para hacer todo rápido y con el menor gasto. Cuando nadie vigila y las multas son muy bajas, es más fácil romper la regla que cumplirla. El atajo se vuelve norma. Y la explosión no fue un accidente, sino el resultado de un sistema donde el riesgo y la rapidez toman el lugar de la seguridad. Desde el día del siniestro, se desató una batalla de discursos. Por un lado, la narrativa de la oposición y ciertos medios afirmaban que la responsabilidad recaía en el gobierno por la falta de mantenimiento de la infraestructura, como los baches. Por el otro lado, la respuesta de la autoridad se enfocó en el exceso de la velocidad del conductor y destacaron el apoyo brindado a las familias. La difusión constante y contradictoria de estas dos posturas en redes sociales y medios tradicionales generó lo que llamamos infoxicación, un exceso de información que, lejos de aclarar, solo sirvió para dejar en duda cuál era la versión correcta, lo que erosionó la credibilidad de ambas narrativas y la confianza en el proceso legal. Para entender este relato y saber qué peso tuvo cada versión en los juzgados, a continuación presentaremos las diferentes perspectivas de dos abogados expertos en el sistema judicial de la Ciudad de México. ¿Cree que la Fiscalía de la Ciudad de México manejó la investigación inicial de manera adecuada, considerando las diversas versiones que circularon, como el exceso de velocidad o el bache? Sí, no fue manejada conforme a los estándares de investigación, de un estándar mínimo respecto de los posibles indicios que pudieron haber ocasionado el accidente. No se tomó en cuenta, toda vez que en consideración de la curva y las situaciones que hay, se manejó un exceso de velocidad cuando se acreditó a través de diversos comentarios y situaciones que la pipa, inclusive videos que circulan en las redes sociales, que la pipa no pudo haber venido a un exceso de velocidad, sino que todo parece indicar o indica que fue derivado o como consecuencia de un bache que se encontraba en el lugar. Entonces, pues en conclusión, no se actuó con debida diligencia por parte de la Fiscalía. Sí hay una responsabilidad objetiva de una persona moral, que así lo contempla el Código Penal de la Ciudad de México, como en este caso sería la empresa propietaria o la empresa a nombre de quien se encuentra la pipa o la razón social, toda vez que seguramente se debió a una falta de mantenimiento o al incumplimiento de una norma oficial respecto de la verificación y el cumplimiento de los
estándares mínimos de seguridad de esa pipa, ya que seguramente no se debió a una omisión, a un deber de cuidado por parte del conductor. Entonces pasa a ser responsabilidad de la falta de mantenimiento y por ende de la empresa responsable de hacerlo. Entonces, claro que sí, pudiéramos hablar de la responsabilidad de una persona moral en ese caso. ¿Existe un riesgo real de que la infoxicación contamine la imparcialidad de los testigos o la objetividad de los peritos involucrados en este caso? Totalmente. Yo creo que se marcó una directriz muy clara en este asunto precisamente para que se estableciera, o el perito en materia de tránsito dictaminara que no fue derivado de una condición del piso, del pavimento, como en este caso sería un bache, sino que se trató de atribuir, como lo dije, a una omisión al deber de cuidado por parte del conductor de la pipa, que supuestamente venía a un exceso de velocidad, cuando en una curva, como se puede apreciar donde fue el hecho, no se podría haber corrido a más de 40 kilómetros por hora. Entonces sí, hay una marcada directriz y se contaminó efectivamente el criterio o el dictamen que emitieron los peritos en materia de tránsito de vehículos. ¿Cree que la Fiscalía de la Ciudad de México manejó la investigación inicial de manera adecuada, considerando las diversas versiones que circularon, tanto que fue un exceso de velocidad como un bache? Y si usted cree que se investigó realmente la causa principal o solo buscaron un culpable rápido. Ok, mira, a ver, respecto a las líneas de investigación que se siguieron, considero que sí fueron las correctas porque pues eran las que se suponía fueron las causantes de ese incidente. En su calidad de persona moral, sí podría tener una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenían que tener protocolos de qué servicios darle a las pipas, cada cuánto, las periodicidades, el tiempo que tenían para que durara en óptimas condiciones. Entonces sí tendría responsabilidad objetiva penalmente. Este lamentable accidente también ha implicado la participación de 18 vehículos afectados, 19 de las personas que fueron trasladadas a los hospitales están graves y tenemos un conjunto de envíos por diversas vías. El olor a quemado aún flotaba en el aire. El pavimento negro contaba su propia historia. Concordia, un hombre irónico. Parecía un campo de batalla. Y mientras la ciudad retomaba su ritmo, los ecos del fuego quedaban atrapados en ese no lugar. Ahora convertido en un sitio marcado en la memoria de todos los que padecieron o presenciaron el desastre en carne propia y a través de una pantalla. Como creadores de contenido, esto me deja como reflexión de que si estás en el lugar equivocado te puede llegar a tocar. No sabemos cuándo ni dónde pueden ocurrir este tipo de accidentes. Este tipo de accidentes o este accidente pudo ocurrir por negligencia o por exceso de velocidad. La verdad no lo sabemos y tal vez no lo sabremos. Pero te pones a pensar por qué tienen que ocurrir este tipo de accidentes para que la gente tome conciencia. Escuchando los testimonios pudimos escuchar cómo las personas nos decían: ahorita ya la gente está con miedo, pero está más tranquila, pero ya ver una pipa es una reacción de terror. Y toman más precauciones, están más con cuidado. Ahí es donde nos preguntamos por qué tienen que ocurrir estas tragedias, para que la gente tome conciencia de que debe de ir despacio o vivir su propia vida despacio y siempre tomando las precauciones necesarias. Siempre estar con las precauciones necesarias porque no sabes ni cuándo ni dónde te puede llegar a tocar. La tragedia de la pipa en el Puente de la Concordia se convirtió en el ejemplo más claro de cómo la infoxicación puede dañar la confianza pública. En lugar de claridad, la saturación de versiones contradictorias generó una profunda duda en la audiencia. Inicialmente, las acusaciones se dividieron. Una parte señalaba el descuido del gobierno en la infraestructura, mientras que el propio gobierno defendía que la culpa era del chofer por el exceso de velocidad. Medios tradicionales y redes sociales compartieron sin filtro y sin parar estas narrativas opuestas. La difusión masiva de información tan diferente generó una avalancha de versiones. La gente dejó de saber qué creer y eventualmente empezó a dudar de todas las versiones. En este caso, la gran cantidad de noticias y opiniones dañó la confianza en lugar de ayudar a entender la verdad, haciendo que la verdad se perdiera en este mar de datos.
Para evitar que este ciclo de dudas se repita y para combatir la desinformación que vimos en el caso del Puente de la Concordia, la responsabilidad recae en cómo consumimos y cómo compartimos el contenido. Que la historia del Puente de la Concordia no sirva como un llamado de atención. Para evitar la desinformación y proteger nuestra confianza en los hechos, debemos adoptar un papel más activo y crítico. Dejemos de compartir contenido sin revisar. Antes de dar retweet o compartir, hay que tomarnos un minuto para enfocarnos en la prueba real y buscar datos verificados de fuentes confiables. Seamos una audiencia más crítica y exigente. Cabe recalcar, esto es con fines informativos y académicos. Igual agradecer a las personas que prestaron su voz y su testimonio para que se pudiera realizar este proyecto. Pues por parte del equipo de DATCUD esto sería todo y muchas gracias.